Hay historias que simplemente se te meten bajo la piel y no se van. La de Maurice Theriault es una de esas. De hecho, es uno de los casos paranormales más perturbadores que investigaron Ed y Lorraine Warren. Y lo que vamos a contar hoy viene directo de los registros del caso, de lo que realmente sucedió. Para entender esto, hay que viajar en el tiempo. Vámonos a Warren, Massachusetts, año 1985. Hay que imaginarse el típico pueblito de Nueva Inglaterra, de esos que parecen una postal. Súper tranquilo, predecible, donde lo más emocionante que suele pasar es una discusión en el bar. Nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba que el mal, con mayúsculas, estaba a punto de manifestarse. Y todo empieza con una llamada a la policía por un disturbio doméstico. Cuando llegan a la granja, lo que encuentran los deja, literalmente, helados. Un baño pequeñísimo, pero completamente cubierto de sangre. El suelo, la bañera, el espejo, todo. Pero lo más raro, no hay víctima, no hay explicación. Y como dijo uno de los oficiales ahí mismo, esto no se lo hizo afeitándose. La escena era tan grotesca como inexplicable. Y claro, esto desató una investigación que empezó a sacar a la luz una historia de décadas de tormento, una batalla entre la fe y la ley. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué diablos pasó en esa granja? Para encontrar la respuesta, tenemos que irnos al origen de todo. Para encontrar respuestas hay que retroceder, porque la clave de toda esta oscuridad que cayó sobre la granja Theriault está en la vida de un solo hombre, Maurice. Su historia no empieza en 1985, sino mucho antes, en una infancia de pobreza y de un miedo terrible. La vida de Maurice, desde niño, estuvo definida por el trauma. Un padre abusivo, pobreza extrema, sueños rotos. Pero, y aquí es donde la cosa se pone extraña, también pasaban cosas inexplicables. A los 14 años, de repente podía levantar troncos que ningún chico de su edad podría ni mover, como si una fuerza invisible lo estuviera ayudando. Después de escapar de casa a los 21, tuvo un encuentro con un anciano que terminó con una maldición. Y poco después ocurrió lo impensable. Sus ojos empezaron a sangrar, así, de la nada, sin heridas, sin explicación médica. Ahora, avancemos rápido varias décadas. Maurice ya es un granjero en Warren, Massachusetts, con su propia familia. Parecía que la vida le había dado un respiro. Pues no. Esa oscuridad que lo siguió desde niño de repente explotó, manifestándose de las formas más aterradoras, convirtiendo su hogar en un verdadero campo de batalla sobrenatural. Lo que la familia Theriault empezó a reportar es, básicamente, el checklist de una película de terror. Objetos que volaban solos por los cuartos. Pequeños incendios que aparecían de la nada. Un olor a descomposición que lo impregnaba todo sin que se encontrara el origen. Por las noches, escuchaban ruidos como de un animal royendo algo. Y a Maurice le volvieron a sangrar los ojos y la piel, e incluso le aparecían palabras en el cuerpo como si estuvieran escritas desde adentro. Y claro, la violencia fue escalando hasta llegar a ataques físicos de una fuerza invisible. El sacerdote local, el padre Beardsley, intentó ayudar. Bendijo la casa varias veces, pero los fenómenos solo empeoraban. Era como si cada bendición enfureciera más a lo que sea que estuviera ahí. Al darse cuenta de que esto lo superaba por completo, que no era un simple fantasma, hizo una llamada a las únicas personas que creía que podían enfrentarse a algo así. Y así es como Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos del mundo, llegaron a la granja de los Theriault. Su llegada, por supuesto, marcó un antes y un después, llevando el caso de ser un asunto local a una confrontación directa con lo que ellos determinarían que era un mal de otro mundo. Para entender cómo abordaron el caso, es clave conocer su método. Los Warren diferenciaban entre dos tipos de entidades. Por un lado, un espíritu humano, o sea, un fantasma, el alma de alguien que vivió, que a menudo está confundida o infeliz. Pero por otro lado, está el espíritu inhumano. Y esto, según su teología, es algo que nunca tuvo vida humana. Una entidad demoníaca cuyo único objetivo es el caos y la destrucción. Después de presenciar el sangrado de Maurice, los objetos volando y de sentir esa presencia tan opresiva en la casa, la conclusión de Ed Warren fue tajante. Lo que atormentaba a Maurice no era un fantasma buscando ayuda. Era, en sus propias palabras, un espíritu demoníaco. Y con eso, el diagnóstico cambió por completo. De una casa embrujada a una posesión demoníaca en curso. Con la situación totalmente fuera de control y la violencia en aumento, los Warren consiguieron el permiso de la Iglesia Católica para realizar lo que ellos veían como la única solución posible, un rito formal de exorcismo.
La batalla final por el alma de Maurice Theriault estaba a punto de comenzar. Un exorcismo no es algo que se improvisa, es un ritual antiguo y muy estructurado. El equipo, liderado por el obispo Robert McKenna, se reunió en la sala de la casa Theriault. El obispo, con el ritual romano en mano, comenzó las oraciones de invocación. Esto era una confrontación directa con la entidad que habitaba en Maurice. ¿El objetivo? Ordenarle que se fuera para siempre. En el momento en que el obispo comenzó las oraciones, Maurice fue consumido por una fuerza sobrehumana. Según los testigos, 7 hombres adultos, y algunos bastante fuertes, lucharon para mantenerlo sentado en una silla, y apenas podían contenerlo. La fuerza que tenía era sencillamente imposible para un hombre de su tamaño. Pero lo más aterrador, según los presentes, fue la transformación física. El rostro de Maurice se contorsionó. Sus rasgos cambiaron de una manera grotesca hasta adquirir por unos segundos un aspecto que los testigos describieron como reptiliano. Fue como si la máscara humana se cayera y la entidad que estaba dentro se mostrara por un instante. Mientras los hombres lo sujetaban, le quitaron las botas y descubrieron algo inexplicable. Sus calcetines blancos estaban empapados en sangre. No por una herida, sino por estigmas que se habían abierto espontáneamente en sus pies, llenando sus botas de sangre en cuestión de minutos. En el clímax de la batalla, la voz del obispo McKenna resonó en la habitación, recitando las antiguas palabras del rito. Esta no era una simple oración, era una orden directa, una confrontación con la entidad que, según su fe, estaba destruyendo la vida de este hombre. La intensidad en esa habitación debió de ser insoportable. El exorcismo terminó, y por un momento pareció que la entidad había sido expulsada, pero la historia estaba lejos de acabar. Lo que siguió fue quizá la parte más inquietante de todas, una colisión frontal entre 2 sistemas de creencias, el de la ley de los hombres y el de la guerra espiritual. Tras el exorcismo, la historia se partió en 2 realidades que no podían coexistir. Por un lado, la policía, con el escéptico comisario Seibert a la cabeza, armó un caso criminal. Su teoría: Maurice era un abusador que se inventó toda una farsa de posesión para encubrir sus crímenes. En el otro extremo, los Warren defendían una verdad espiritual. Una entidad demoníaca, un íncubo, había tomado la forma de Maurice para cometer esos actos, dejando a Maurice como una víctima que ni siquiera recordaba los hechos. Y aquí es donde la historia desafía toda explicación simple. A Maurice Theriault lo arrestaron y lo acusaron formalmente. El caso iba a juicio. Sin embargo, antes de proceder, el fiscal del distrito vio una cinta de video del exorcismo. Lo que sea que vio en esa cinta fue tan profundamente perturbador, tan ajeno a las categorías de la ley, que hizo lo impensable. Retiró todos los cargos. El sistema de justicia, un mecanismo diseñado para procesar hechos tangibles, se encontró con algo que no podía ni juzgar ni desestimar. Simplemente se detuvo. Y esa decisión nos deja suspendidos en una pregunta imposible. ¿Fue Maurice Theriault una víctima, un hombre cuyo cuerpo y alma fueron secuestrados por una fuerza maligna? ¿O fue un perpetrador, un criminal con una astucia monstruosa que manipuló la fe de todos para ocultar su propia oscuridad? Este caso perdura no solo por sus horrores, sino porque nos obliga a confrontar los límites de lo que creemos posible. La verdad, sea cual sea, permanece enterrada en esa granja, en las sombras donde la fe, el trauma y la ley se encontraron y se anularon mutuamente.